Bueno, yo creo que fue nuestro mejor partido hasta ahora. Es cierto que el primer partido aquí también hicimos una media hora muy buena al principio, pero bueno, luego entre el tiempo que hacía y que íbamos perdiendo 2-0 y se entraron atrás, pues no les dimos creado peligro, pero yo creo que hoy estuvimos muy bien durante los 90 minutos y de los 3 partidos yo creo que fue el que mejor estuvimos. Antes de nada, que yo te iba a preguntar, o gol, o tiñas claro tan pronto el vías como el viño balón, o... No lo tenía tan claro. La verdad, primero controlé, que aquí siempre es difícil que te quede ya para tirar, después el control y bueno, entre que me estaban gritando que tirara y vi el portero un poco adelantado, pues decidí tirar. También había gente que me decía que no tirara y nada, pues decidí tirar y salió perfecto, entonces pues nada, el fútbol a veces es así. Tuviste ya otras tardes muy buenas aquí en Aseiros, pero no sé si es o te queda el recuerdo ahora de tu mejor partido, ¿verdad? Sí, a ver, si el mejor partido no lo sé, a nivel de números, pues sí, seguramente, ¿no? Porque nunca he metido 2 goles aquí, es la primera vez y entonces, bueno, también aparte de los goles creo que estuvimos todos bien todo el partido y bueno, sí, pues puede ser que fuera el mejor, pero bueno, no lo sé, no sabría decirte. ¿Y qué tal te sientes en la cuestión de delantero? Porque sí que es cierto que como media punta también llevabas mucho al área, pero ahora este año sí que ya estás partiendo ahí, muy móvil, le hemos acabado de alabar mucho tu movilidad, cómo creas espacios. ¿Tú qué tal te sientes? Bien, es una posición que, bueno, no es que jugara muchísimo, pero antes de venir aquí ya jugaba ahí y bueno, yo la verdad que me siento muy cómodo. No solo estoy jugando ahí, porque los 3 partidos jugué ahí en otras posiciones, a veces en 3 y bueno, yo la verdad que me siento muy cómodo, yo creo que es la posición en la que más me gusta, pero bueno, en cualquiera de las que juego y me ponen, pues me gustan y voy a estar contento en cualquiera de las 3. Falábamos estes días, non, sobre todo o primeiro partido na casa, esa primeira media hora, que seramos moitas ocasións, pero non víamos esa certa portería, se non facía falta, non? Que esas ocasións se transformase al final en goles, non? Sí, es lo que nos faltó el primer día, ¿no? Estar mejor en las áreas, que creo que hoy es lo que también marcó la diferencia. Y bueno, también hoy, aparte de los goles, que estuvimos bien, pues tuvimos 2 o 3 ocasiones también muy claras, que al final pues pudimos meter 5 goles, porque metimos 3 y hubo 2 o 3 muy claras. Pero sí, la verdad que nos faltaba acierto y creo que estuvimos bien, tanto arriba como atrás, como Santi estuvo muy bien, así que cuando está todo el equipo bien, pues es más fácil ganar partidos. Ademais, dese 2-1, non? O Avilés comeza a arriscar máis, foron importantes tamén esos cambios, non? A hora de cambiar de sistema para que logo chegara ese gol teu. Sí, es algo que siempre insiste el entrenador, ¿no? La importancia de los que salen del banquillo, no solo los que empiezan, siempre dice que es también muy importante los que acaban y es muy importante, ¿no? Si esa gente no ayuda, pues es muy difícil y creo que estuvieron muy bien. Hoy, tanto los 3 partidos siempre ayudan muchísimo los que salen y creo que tenemos una plantilla muy equilibrada, entonces juegue el que juegue y salga el que salga, ayuda muchísimo y bueno, eso también hace... Hoy, por ejemplo, pues íbamos 2-1, sufrimos un poco y a partir de ahí pues metimos el tercero y estuvimos muy bien. Eso nos facía falta tamén esa victoria, ¿no? Sí, el año pasado tardó más en llegar, creo que fue la jornada 6 y bueno, sí, a ver, nosotros no hay que preocuparse en exceso ni es el fin del mundo si no ganáramos, pero bueno, la verdad que ayuda muchísimo, da mucha confianza y más tranquilidad, pero sobre todo confianza para el siguiente partido, no ir tan nerviosos por si no vuelves a ganar y ir más relajados.